esta es la segunda carta que os escribo. Y algo me llama la atención. A mí se me llama que él coloca ese texto ahí como un sello de seguridad. Porque ¿por qué él no colocó eso al principio de la epístola? Porque él hubiera podido decir, una epístola es un nombre muy burdo, de la carta. Hubiera colocado al principio de la carta, esta es la segunda carta que os escribo. Sino que lo coloca en la mitad. ¿Por qué yo habría de hacer eso? Y a mí se me hace que es por un método de seguridad. Es decir, que alguien pudiera plagiar las cartas. Entonces coloca en la mitad, esta es la segunda carta que os escribo. Y lo hubiera colocado arriba en la introducción o en el saludo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Esta es la segunda carta que os escribo. No lo hace allá, lo hace en la mitad. Y lo hace con el fin de que quede como en la mitad, como algo de seguridad. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Adón y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, ¿qué mandamiento podemos decir que supuestamente era nuevo? Y que se trata como de esa forma. ¿Qué mandamiento? Amaos, ¿qué? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era ese mandamiento? Amados los unos a los otros. ¿Eso era un nuevo mandamiento como tal? ¿O era ese mandamiento se había olvidado? Más bien. Se había olvidado. Entonces, un mandamiento, eso dice, no, es que el día de nuevos mandamientos. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Amados los unos a los otros. Pero no le veo. Digo es que se había olvidado más bien eso. Y él dice, ese mandamiento nuevo os doy. Tercero, sabiendo esto, que en los posteriores días vendrán ¿quién? Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Diciendo, dos puntos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, hay un grupo que está diciendo, miren, Dios que va a venir. Tantos años llevamos y Dios no viene. Y hay unos burladores que a uno le dicen a veces eso. ¿Por qué el cristianismo siempre predica y Jesús viene? Y yo soy obviamente un discípulo de uno de los que predicaba cada 8 días, Cristo viene. ¿Sí o no? Aleluya. Y Cristo viene. Entonces le decían, pero lo conozco usted hace 10 años y nada que viene. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo también dice que había unos burladores que decían, dice Pedro, que aparecerán unos tipos que son, que andan de acuerdo a sus concupiscencias y que fuera de eso dicen, Dios no va a venir. Olvídelo. Eso es lo que dice. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es la palabra advenimiento? Venida. Venida. De ahí nace la iglesia adventista, porque ellos creen en la venida. Sí, en cierta forma, sí, sí, claro. Sí, esa palabra, nosotros esperamos el advenimiento. Ahora, hay una diferencia en que yo sea adventista en la venida de Yeshua HaMashiach y Baruch Hashem, a que yo sea seguidor de la loca de Ellen White. Y que quede grabado, la loca de Ellen White. ¿Sí? Sí. No, pues una mujer que le prohíbe a las mujeres usar peluca, ¿por qué Ellen White les prohibió eso? Porque se volvían locas. Sí, 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 sí. No, también les prohibió comer carne porque ensanchaba las caderas y no podían quedar embarazadas. Y confunden Saturno con Shabbat. A ver, si yo confundo un planeta con un día, necesito una píldora. Necesito una píldora. Sí. Una cosa es Shabbat y otra cosa es Saturno. Sábado, porque ellos adoran el sábado, ¿sí o no? ¿Y sábado a quién está dedicado? A Saturno. Domingo al sol. ¿Y Shabbat a quién está dedicado? A Baruch Hashem. Es que Así de sencillo. el día de ellos ni siquiera es completo, es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, ese es un sancocho que ellos tienen. Y Yeshua es Miguel para ellos. ¿Sí? Y entonces a mí la tradición, la Mishnah, la Gemara, el Talmud, Lubavitch, los pergaminos, el Qumran, todos me enseñan que nosotros tenemos un
una sola función en este mundo. Y si era lo que lo que hemos visto aquí, si Miguel era un arcángel, era un arcángel, no Mashiach. Es como decir que un hipopótamo se convertirá en cebra. La sola naturaleza, la concepción del universo, me enseña de un solo propósito en las cosas. O sea, un solo Nelson. ¿Sí o no? Y un solo Sergio, un solo Gonzalo, un solo Javier, uno solo. Y si hay un Miguel, y dice, no, que Miguel vino y tal, se convirtió en eso. No lo encuentro. Y de las muchas otras cosas que ellos tienen. Ellos nacieron hace poco, hace 200 años, ¿no? Tal vez no se dan cuenta. Ellos nacieron hace 200 años. Israel existe desde cuándo. Y modos. No hay comparación. Por eso es que a nosotros nos revelaron la Torah y por eso le revelaron el lenguaje. Alguna diferencia tiene que haber. Dice. Por lo cual, dice, estos ignoran, perdón, ayúdenme con lo que yo me pierdo. 4. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Repito el 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después del milenio. Y entonces, no quiero andarme en este tema porque tocaría estar en unos 25 puntos, más o menos, entre el juicio de los justos, el llamado de los mansos, el arrebatamiento de la congregación, ¿cierto? Las bodas del Cordero, luego, juicio de las naciones, luego, pago a las personas por sus obras, ¿sí? Nuestro nuevo cuerpo, los fuentecitos. Empieza, ¿qué cosa? El milenio. Satán, ¿qué es? Apresado por una cadena, luego soltado. Entonces, yo me tardaría un poquito de tiempo para que estos manos 35 puntos yo se los pudiera explicar ahorita. Que a los cuales puntos pues no les he metido mucho, nunca me gusta meterles mucho la muela. Ustedes me conocen, ¿sí o no? Que digo que son textos manoseados, sé algo, que interesante puede ser, pero para el momento no nos vamos a concentrar en eso. Sobre el arrebatamiento de la congregación. ¿Sí? El arrebatamiento. Sabemos que vamos a ser arrebatados, ¿cierto? Dice, entonces al sonar la trompeta, o sea, al sonar el chofar. Y para nosotros suena el chofar, ¿qué día? El día de Yom Teruah. Entonces nosotros creemos firmemente que Yeshua Mashiach va a venir ese día, ¿cierto? Y hará un juicio. Y no puede irse y venir otra vez, porque si va y viene otra vez, ya no vendría 2 veces, vendría 3 veces. ¿Cierto? Y siempre nos hablan de 2 veces. Siempre la mayoría, eso dicen que es una posición, dicen que la iglesia tiene que ser llevada al cielo. No hay un solo texto que diga que nosotros vamos a ir al cielo. No existe. No existe. Sí, cuando dice que la Jerusalén va a descender, no es que nosotros vamos a subir, es que Jerusalén, no es Jerusalén, va a descender, no que nosotros vamos a subir. Entonces, eso sería otra temática. La temática central de Pedro en este se concentra es que hay unos que dicen, no, eso no viene. Y desde el día de nuestros padres, pues existe el mismo cielo, la misma tierra, ese cuento de que cielo nuevo y tierra nueva, eso no funciona así. Nosotros sí creemos en eso, que va a haber un cielo nuevo y que va a haber una tierra nueva. Más, perdón, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Adón un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, los afanados somos nosotros. Él no tiene ningún afán. Dice 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Es decir, en sí, no existe, para él no existe el tiempo. ¿Me saben entender? Si para él 1000 años es como un día y un día como 1000 años, el tiempo no existe para él. Porque entonces, ¿cuál sería la medida de tiempo? El Señor
no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí viene algo interesante en cuanto a la posición que nosotros tenemos. Versículo 9 lo voy a leer despacio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Obviamente, Baruch Hashem no quiere que nadie perezca. Eso yo lo entiendo. ¿Sí? Pero Él no se deja llevar por ese querer matriarcal o ese querer patriarcal, ese amor. Ay, sí, yo no quiero, qué tristeza. Ah, sí, qué dolor. Se va a perecer, va a morir, tengo que echarlo al infierno. No, no funciona con eso porque Él no tiene eso que nosotros llamamos sentimientos, emoción. Él es emocional. Porque si él fuera emocional, ¿se imagina la bipolaridad? Porque se enojó Dios con Israel. ¿Sí o no? Dice, sí, y después, y Hashem será tu alegría. Pero a ver, un tipo que se enoja y se alegra cada rato, eso es una bipolaridad. Él maneja esos términos para que yo pueda entender su posición frente a ciertos acontecimientos. Yo no veo a Baruch Hashem llorando por 6 millones de judíos, él no lo va a hacer, porque eso no está. De pronto los mormones sí creen en eso, que él está arriba contra un muro llorando y diciendo, ay caramba, murieron muchachos, qué raro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero llega y hace un tsunami, 100.000, 200.000 muertos, ¿sí o no? Y se siente y empieza, miren lo que me tocó hacer. No es como uno, que uno dice, uno disciplina al hijo y dice, ay, como que me fue la mano. No, el Eterno, ¿cómo va a creer eso el Eterno? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos posean el arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No es que sea un ladrón porque por ahí hay un portal ortodoxo que dice que Jesús lo trataron, era ladrón porque dice, por este texto, qué burrada. Dice como ladrón, no es que sea ladrón. Y yo le digo, no, es que yo hago como un burro, eso no me hace un burro. ¿Sí o no? No, es que yo alumbro como un bombillo, no me hace a mí un bombillo. Dice ¿cómo? Dice como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo, mira que ya no hay agua de por medio. No, hay fuego. Hay fuego, ardiendo. Porque hay uno que bautiza en Espíritu Santo, ¿sí o no? En o con. Tengo toda la tarde. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué feo. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim. Una cosa es el día de Dios y otra cosa es el arrebatamiento de la congregación. Porque una cosa es un juicio, porque el día que Jesús venga no va a ser un juicio. Él va a venir, ¿por quién? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros que habremos quedado seremos levantados. ¿Sí o no? Ese, digamos así, es la venida de Jesús HaMashiach, que es diferente al día de Elohim. Porque dice que el día de Elohim vendrá ¿qué? Ese tipo de destrucción. ¿Y eso cuándo acontecerá? Después del milenio. Acabado el milenio. Acabado el milenio. Acabado el milenio. ¿Qué será el juicio? Acabado el milenio. Habrá cielos nuevos y tierra nueva. Acabado el milenio. O sea, viene Yeshua. ¿Sí o no? Yeshua viene. Viene para Yom Teruah. Perfecto. Viene para Yom Teruah. Escúchenme bien. Luego se aproxima una fiesta. ¿Cuál es? Yom Kippur. El día del Yom Kippur, ¿qué se hace? Juicio de las naciones. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos, encendiéndose,
serán deshechos. Ahí dice, vuelve y repite toda esa explicación, daba eso. Una cosa es el día del Elohim y otra cosa es el arrebatamiento que hace Yeshua HaMashiach. Oigan, una cosa es el día del Elohim, el día de Dios, donde todo esto será transformado. Si él no tiene que deshacerse de los elementos. Imagínense deshacer, por ejemplo, el aire, la molécula de oxígeno. Entonces, dice aquí que el día de Dios, no el arrebatamiento, el día de Dios, el arrebatamiento es Yeshua, ¿sí o no? Dice aquí, dice en el versículo 13, pero nosotros esperamos en sus promesas nuevos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensible en paz. Discúlpeme, el 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, no la venida de Yeshua. Es que hay una cosa, la venida de Dios y otra cosa la venida de Yeshua. La venida de Dios se produce al final del milenio. Al final del milenio. Mientras que el milenio comienza con la venida de Yeshua. La venida de Yeshua me marca el milenio, fin del milenio me marca la venida de Abacados, de Baruch Hashem, ¿cierto? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, estamos en 8:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, de todo lo anterior, ¿sí o no? De destrucción de los elementos, se da cuenta, hablando de ellas. Entre las cuales hay algunas, ¿qué cosa? Difíciles. Y está hablando Pedro, ¿sí o no? Está hablando Pedro que anduvo con Yeshua HaMashiach y que venía de una escuela chamaín fuerte. Él dice, hay unas cosas de las que Pablo predica que son difíciles de entender. Las cuales, ¿quién? Los indoctos. ¿Qué es un indocto? ¿Sí o no? Eso tiene, ojalá lo pusieran en el pie de página. ¿Qué es un indocto? Es una persona que no tiene ¿qué? Ley. Los cuales los indoctos e inconstantes. Los cuales ya le voy a decir el griego de la palabra indocto, que sí que es interesante para cuando la estrellen por ahí, la miren. Es sin ley. Indocto, creo que es. Sí, porque es indocto. Indoctos. Amatses. Así es la palabra, amatses. Sí. Los cuales son indoctos e inconstantes. Miren, los que son inconstantes. ¿Qué hacen los que son inconstantes? Tuercen. Como también, miren lo que dice, las otras, no dice las mismas, las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? Repito en cámara lenta. Así, casi en todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no tienen ley, e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición, como también las otras escrituras. ¿Cuáles son las otras escrituras? Pues el Tanakh, porque aquí está hablando que Pablo explica unas cosas que son difíciles de entender en sus epístolas, en sus libros, en sus cartas. Entonces dicen, hay muchos que tuercen las enseñanzas de Pablo y también tuercen las otras escrituras, que es el Tanakh, para su propia perdición. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y termino con el 18. Antes bien, ¿qué debemos hacer? Crecer en la gracia
y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yeshua. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y hemos terminado en una de Pedro.